días a todos. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy en este importante espacio de discusión, de diálogo y sobre todo de construcción de capacidades conjuntas, donde pues el objetivo es seguir avanzando en esa educación ambiental, en esa educación en materia de cambio climático bastante importante y sobre todo pues muy relevante para lo que es esta gestión en materia climática. Un especial saludo a la gobernación, a la Universidad AFIP, a las demás organizaciones que han hecho posible este diplomado y sobre todo pues que nos dan este espacio para poder compartir, dialogar y construir conjuntamente conocimientos, que es uno de los pilares para poder hacer gestión en materia de cambio climático. En el día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que es la carbono neutralidad y el objetivo que como país, en este caso Colombia, se ha puesto bajo ese entendido de lo que es precisamente ser carbono neutrales. Conceptos que son importantes de tener. ¿Por qué? Porque nos van a facilitar la manera en la cual nosotros podemos orientar las decisiones a futuro, sobre las cuales nosotros podemos planificar y muy importante, sobre la forma en que nosotros vamos a hacer ese abordaje de la gestión del cambio climático. En este caso, vamos a hacer la referencia a partir de algo que nosotros llamamos la estrategia climática de largo plazo de Colombia, la E2050, siendo este el referente de carbono neutralidad para Colombia, siendo este ese gran objetivo que nos hemos puesto de aquí al año 2050, donde hay decisiones por tomar, donde hay acciones por ejecutar y sobre todo hay conciencias por crear. Entonces, en virtud de esto, quiero entonces empezar haciendo referencia a lo que sería qué es carbono neutralidad. Me regalas la siguiente. En el caso particular de lo que nosotros establecemos como carbono neutralidad, lo primero es entender que es un concepto muy sencillo. Cuando hablamos de carbono neutralidad, lo que nosotros estamos haciendo referencia es a que lograr emisiones de gases de efecto invernadero netas cero. En otras palabras, si nosotros pusiéramos esto en una balanza, lo que tenemos es que hacer que, por ejemplo, aquí están nuestras emisiones y aquí está lo que llamaríamos nuestras absorciones, nuestras capturas de CO2, por ejemplo, a través de bosques. Nuestros bosques son sumieros de carbono por excelencia. Entonces, cuando hablamos de carbono neutralidad, tenemos que bajar al máximo nuestras emisiones. Y en el momento en que yo bajo mis emisiones, llego a un punto donde ya no puedo reducirlas más. Y entonces empiezo a trabajar en aumentar mis absorciones hasta lograr equilibrar esto y poder decir, aquí yo estoy en un balance neto cero, es decir, logré llevar al neto cero mis emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto lo hago ya sea, por ejemplo, utilizando absorciones o, por ejemplo, utilizando otras reducciones de emisiones que me sirvan a mí para qué, para hacer esa neutralidad, para hacer esa neutralización y alcanzar ese nivel neto cero. Entonces, bajo ese concepto tan sencillo que pareciera ser algo muy básico, es decir, bajar al máximo mis emisiones, aumentar mis absorciones, de pronto utilizar reducciones de emisiones para hacer alguna compensación y llegar a netear, a lograr ese neto cero, pues es muy fácil avanzar entonces. Pero resulta que cuando esto lo vemos en una dimensión más grande, lo que sería una dimensión país, nosotros cambiamos ya a lo que sería tener que modificar toda una estructura, no solamente en términos de lo que nosotros tenemos, sino lo que va a ocurrir en el tiempo, en términos de nuestro desarrollo futuro. Y ahí entonces esto se conecta, por ejemplo, en el ámbito internacional con lo que fue el Acuerdo de París. Cuando se firma en 2015 surgen diversos compromisos para los países, pero en particular uno de esos compromisos que surge dentro de este gran acuerdo marco, lo que se establece es que todos los países deben avanzar en el desarrollo de una estrategia de largo plazo, una estrategia que tenga en consideración varios elementos. Un primer elemento es que esté orientada a un desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente que lleve, en este caso, hacia lo que sería una descarbonización, es el término que se utilizaría acá. También frente a lo que sería considerarse las diferencias y particularidades, digamos en este caso, entender cuál es el contexto específico que aplica a un país. En el caso particular de Colombia, pues nosotros tenemos como país una biodiversidad, tenemos una riqueza natural que nos hace únicos, también tenemos dos costas, tenemos aquí también diferentes pisos térmicos, estamos localizados en una zona geográfica que nos diferencia de otros países, por ejemplo, en términos de los fenómenos de variabilidad climática que nos ocurren. Entonces, a partir de esas particularidades es que nosotros tenemos que empezar a tomar esas decisiones. Y un tercer elemento importante a tener en cuenta en esta estrategia, y es que Colombia en el año 2019 ya había asumido un compromiso de ser carbono neutral.
Colombia en septiembre de 2019 había hecho un anuncio en el marco de la Cumbre del Clima en Nueva York. Se había dicho Colombia va a ser carbono neutral al 2050. Entonces teníamos todos los elementos necesarios para establecer y fijar lo que serían esas metas de carbono neutralidad para el país. Pero pues en este caso hay algo importante a tener en cuenta. Nosotros tenemos que empezar a hablar entonces de cómo conectamos este ejercicio de carbono neutralidad con lo que sería un desarrollo sostenible. Entonces aquí en este caso pues muy importante es entender que no hay un único contexto o no hay un único elemento que nos diga una única definición donde se diga esto es desarrollo bajo en carbono. Pero en particular una buena aproximación y que lo cual se vuelve nuestro punto de partida es hablar de un plan estratégico que ayude al país a cambiar su trayectoria de desarrollo. Entonces estamos hablando de una estrategia que nos permita a nosotros tomar nuevos caminos orientados a ¿qué? Pues para convertirnos en una economía de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y muy importante, resistente al cambio climático. No solamente nos debemos centrar en el caso particular de Colombia, en el desarrollo bajo en carbono, sino también en lograr una resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Y a partir de esa combinación de elementos y de esa estrategia que estaríamos planteando para cambiar esas trayectorias de desarrollo, pues lograr atender las prioridades socioeconómicas de desarrollo que tiene el país, su crecimiento económico y, lo más importante, siempre enmarcado en el desarrollo sostenible. Entonces, bajo esas consideraciones es que Colombia aborda lo que sería fomentar o desarrollar una estrategia de carbono neutralidad fijándose unos objetivos de largo plazo. ¿Objetivos a qué año? Ya veíamos al 2050. ¿Por qué se toma el 2050? Uno, por el referente que nos da el Acuerdo de París. Y dos, porque el llamado de la ciencia lo que nos ha dicho, y ahí recordemos un informe que sacó el IPCC, el informe de los 1.5 grados, el informe es muy claro en establecer unos hitos en determinados momentos. Y esos hitos precisamente también se vuelven en un referente para ¿qué? Para evitar que a la temperatura global, la temperatura media global aumente más allá de esos 1.5 grados. Entonces, en reconocimiento de todo esto es que Colombia decide avanzar en esa estrategia, reconociendo entonces la importancia de esa carbono neutralidad. Me regalas la siguiente. Entonces, en consideración de esto, ¿cómo se logra formular una estrategia? Como les decía, no hay una única fórmula. Es decir, a diferencia de como expresaba la profesora Adriana, por ejemplo, en el caso de calcular la huella de carbono, que hay unas metodologías, hay unos modelos, hay unas formas, digámoslo, de hacer ya establecidas que precisamente facilitan este ejercicio. En el caso particular del desarrollo de una estrategia de largo plazo no hay una fórmula, no hay una metodología. Entonces aquí se parte desde el hecho de poder entonces pensar cuál sería la mejor manera, en reconocimiento de nuestras particularidades como país, de poder avanzar en una estrategia de largo plazo. Regala la siguiente. Y este proceso, el país, hay que ser muy claros en esto, el país lo empieza en el año 2019, el año en el cual Colombia toma unas decisiones supremamente importantes. Lo primero, define una hoja de ruta, una propuesta metodológica para la construcción de esta estrategia a largo plazo, la cual en el marco de la institucionalidad que tiene Colombia para la toma de decisión en materia de cambio climático, aquí me hago referencia a lo que se llama el CISCLIMA, y dentro de ese CISCLIMA, pues lo que es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, como esa instancia del más alto nivel para la toma de decisión en materia de cambio climático. En el marco de esa comisión se aprueba la hoja de ruta. Una hoja de ruta que podríamos resumirla en estos 10 pasos. Una hoja de ruta que más o menos hablamos de un horizonte casi de unos 15, 16 meses de trabajo bastante fuerte, que nos lleva incluso en este caso a poder establecer lo que serían esos diferentes momentos en la construcción de esa estrategia de largo plazo orientada a la carbono neutralidad y que se debe consolidar en un gran resultado, y es un documento de estrategia, un documento que en este caso estamos hablando se someterá a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en las próximas semanas, más o menos hablamos que en julio debe estar este documento siendo sometido a la Convención, donde se establece básicamente cuál va a ser esa trayectoria o esa recomendación de esa trayectoria para que Colombia pueda alcanzar la carbono neutralidad en el 2050. Y dentro de esta metodología, pues aquí vemos diferentes pasos. Lo primero, pues una conceptualización, es decir, cómo armamos ese modelo de alcanzar la carbono neutralidad. También empezar a establecer diferentes estructuras participativas y consultivas, es decir, esto no es un ejercicio que lo haga una persona sentada en un computador en una tarde o un equipo en una oficina durante una hora se reunió y salió la estrategia, no. Esto es un proceso supremamente complejo.
que requiere todos los modelos matemáticos, requiere todo el rigor científico y requiere también todo el rigor técnico y el conocimiento y experiencia de expertos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se hizo fue conformar diferentes grupos, había grupos digamos, en este caso, de decisión a partir de diferentes temáticas, entonces se manejaban diferentes instancias consultivas, también se configuró un panel de expertos que dieron recomendaciones a partir de su experiencia sobre cuáles podían ser estas trayectorias. También, por ejemplo, se empieza a hacer una compilación de información relevante para empezar a ejecutar esa modelación y análisis de diferentes datos, diferentes acciones, para poder entonces empezar a armar escenarios. Y esos escenarios son los que nos definen, por ejemplo, escenarios de misiones, trayectorias de misiones a partir de diferentes supuestos, de diferentes datos, y que nos llevaban entonces a establecer diferentes caminos. ¿Qué era lo importante? Para poder establecer el mejor camino, teníamos que también tener en cuenta otros elementos relevantes para la gestión de cambio climático. Uno de ellos, el más importante, el escenario de mediano plazo. Cuando hablo de escenario de mediano plazo, hablo del escenario al 2030, que corresponde al escenario de la actualización de las metas que se puso el país en el marco de la contribución nacionalmente determinada. Recordemos que Colombia, en el marco del Acuerdo de París, también tiene una obligación y es establecerse unos objetivos y unas metas en materia de cambio climático al año 2030, metas que estableció en una primera NDC que se somete en el 2017 a las Naciones Unidas, pero que en el marco del Acuerdo de París hay una obligación de actualizar cada 5 años. Colombia en 2020 entrega esa actualización y establece unas nuevas metas y es el referente del 51% de reducción de emisiones al año 2030. Entonces, ese escenario de mediano plazo debe ser también consistente con el escenario de más largo plazo, porque no son dos caminos distintos, tiene que ser un único camino, un camino que pasa por el año 2030 y se conecta muy bien con lo que va a pasar en ese post-2030 para alcanzar la carbono neutralidad. Y todo eso queda aquí inmerso en esta estrategia, en estos pasos, en esa metodología que se ha diseñado para poder entonces establecer un camino hacia ser carbono neutral, es decir, lograr nuestras emisiones netas cero en el año 2050. Y pues esto entonces nos lleva a pensarnos en una magnitud, en un horizonte de tiempo y en unas dimensiones mucho más amplias. Me regalan la siguiente. Esto nos lleva a nosotros, en este caso en particular, a plantear que de querer nosotros movernos, pues tenemos entonces que empezar a tener a los diferentes grupos consultivos. ¿Me das la siguiente diapositiva, por favor? Y aquí entonces algo muy importante en esto, y es que un proceso como esto es un proceso que requiere repensar básicamente lo que sería el país en términos de desarrollo, en términos ya de incluir la gestión de cambio climático como un referente fundamental para pues, lograr en 2050 esa carbono neutralidad. Entonces requirió también un reto importante que fue poder entonces encontrar esos espacios de participación, esos espacios consultivos y esos espacios de co-construcción. Entonces aquí, por ejemplo, simplemente hago referencia a algunos de los datos, de las cifras importantes que se tuvieron pues para la construcción de esta estrategia, es decir, para pensar en una carbono neutralidad ya de gran escala. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de más de 1.300 participantes en diferentes talleres, teníamos acá 50 organizaciones trabajando, teníamos 13 miembros expertos que estuvieron constantemente dando los insumos técnicos necesarios, las recomendaciones claves, se tuvieron más de 70 reuniones con los sectores, gremios, diferentes organizaciones, es decir, había mucho en juego dentro de esto y sobre todo mucha participación, mucha gente colaborando y mucha gente dando insumos claves precisamente para poder avanzar en un proceso de estos. ¿Y por qué lo planteo así? Porque es que cuando pensamos nosotros en lo que es ser carbono neutrales, es decir, alcanzar emisiones netas cero, solo imaginémonos la cantidad de decisiones que hay que tomar, la cantidad de cambios estructurales que tenemos que hacer, tanto en nuestro modelo de desarrollo como en las decisiones dentro de cada uno de nosotros. Es decir, no solamente va a depender de unas acciones del gobierno, no solamente va a depender de las acciones del sector privado, de algunas organizaciones, sino que esto es un cambio que va en cada uno de nosotros, empieza en cada uno de nosotros y nos lleva precisamente en ese camino avanzando hacia el desarrollo de esa estrategia. Me regalas la siguiente. Entonces, en virtud de esto, lo que nosotros tenemos aquí es qué es lo que se espera de nuestra estrategia de largo plazo, qué es lo que nosotros buscamos con esa estrategia de largo plazo. Me das la siguiente. Entonces, esto nos lleva a dos grandes elementos. Un primer elemento que nos dice, en este caso, cómo vamos nosotros entonces a definir lo que sería o ajustar, en este caso, nuestros elementos, lo que serían nuestros sistemas, ¿para qué?
para que en el año 2050 nuestras emisiones de gases de efecto invernadero no superen, en este caso, los 20 o 50, o sea, entre un rango entre 20 o 50 millones de toneladas. Es decir, debemos bajar nuestras emisiones a tal punto en que estemos entonces entre los 20 y 50 millones de toneladas máximo, ¿cierto? Ese es el primer reto que tenemos nosotros. Un segundo reto, en este caso, está orientado entonces hacia cómo construimos resiliencia, cómo mejoramos nuestras capacidades de adaptación. Y entonces eso también nos lleva entonces a cómo vamos a responder frente a esos nuevos escenarios climáticos que vienen. Recordemos que el cambio climático como problemática ambiental tiene una característica muy importante, y es que nos lleva, en este caso, el cambio climático nos lleva a nosotros a aprender a vivir o a convivir con unos nuevos escenarios del clima, unos nuevos escenarios climáticos donde hay unos efectos y unos impactos asociados. Entonces, tenemos que avanzar también al año 2050 en la construcción de esa resiliencia, en la mejora de esa capacidad de adaptación, en esa mejora, en esa capacidad de respuesta frente a esto. Y aquí hay unos referentes importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, un estudio que se hizo en el marco de la Estrategia 2050 nos decía que si nosotros no tomamos acciones hoy día frente a lo que sería esa lucha contra el cambio climático, buscar reducir las emisiones, y simplemente nos quedamos cruzados de brazos esperando a que los escenarios climáticos nos golpeen, simplemente ver cómo reaccionamos una vez ocurran estos efectos, estaríamos hablando de pérdidas por el orden de 4 a 4,5 billones de pesos por año. Entonces, sí es importante empezar a anticiparnos, es decir, empecemos a trabajar en esa capacidad de adaptación anticipándonos a esos efectos y mejorando las condiciones sobre las cuales nosotros podemos entonces dar respuesta y podemos entonces también dar una mejor condición en términos de la reducción del riesgo. Entonces son dos elementos sobre los que se centra la estrategia. Uno, alcanzar un neto cero de nuestras emisiones, limitando al máximo, bajando al máximo nuestras emisiones hasta un umbral que no supere los 50 millones de toneladas, y para hacer esa neutralización tenemos que aumentar nuestras absorciones al punto en que entonces encontremos ese neto cero, ¿cierto? En ese punto. Y lo otro, trabajar en mejorar las condiciones de adaptación, mejorar las condiciones de respuesta frente a los escenarios climáticos, para entonces también reducir esos costos asociados a las pérdidas que nos traería el cambio climático en el tiempo. Entonces, ahí consolidamos nuestros dos grandes objetivos dentro de lo que sería nuestra estrategia de carbono neutralidad. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? Me regala la siguiente. En este caso, lo primero es establecer una visión. Y es muy similar, por ejemplo, cuando ustedes se habla, por ejemplo, de una política ambiental, que una organización quiere adoptar un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, entonces, aparte desde el punto de definir una visión, aquí hicimos lo mismo, quisimos traer ese símil, y en Colombia, entonces, para abordar una estrategia de carbono neutralidad, definamos una visión. Y esa visión, entonces, está relacionada con esos dos grandes objetivos que yo les planteaba anteriormente. Entonces, lo que se dice es que en 2050 Colombia será un país resiliente al clima, pero muy importante, donde va a priorizar ¿qué? El bienestar humano, todos los sistemas sociales y la conservación de la biodiversidad, en este caso los sistemas biológicos. Entonces, para la visión de largo plazo del país, lo más importante es la gente y la biodiversidad, nuestros recursos estratégicos. Esa biodiversidad obviamente va acompañada de otros recursos estratégicos que tenemos, como lo es el agua. Obviamente que cabe dentro de un contexto mucho más amplio, digamos, de la naturaleza, donde tenemos la biodiversidad y los ecosistemas hídricos, pero en este caso lo que se está haciendo es que primen, en este caso, esos dos elementos, la sociedad, las personas, el bienestar humano se logre, y por otro lado, la biodiversidad, nuestros activos ambientales estratégicos. Y siempre pensando en qué, en que Colombia sea un país competitivo, en tener una economía competitiva, que carbono neutralidad no esté asociado con pérdidas, no esté asociado con restricción, no esté asociado con una pérdida económica. Al contrario, es identificar las oportunidades de la carbono neutralidad para poder avanzar en nuestra senda de desarrollo, pero con bajas emisiones. ¿Y eso se logra con qué? Con regiones, sectores, instituciones que estén fortalecidas, que estén en capacidades de responder a esos nuevos desafíos. Entonces, esa visión recoge todos esos elementos, recoge precisamente lo que es esos grandes objetivos que nos estamos poniendo y esos actores que entran a jugar dentro de este proceso. Ahí también hay que reconocer que dentro de esta estrategia, digamos, esta visión que estamos planteando nosotros, pues es no solamente hablar
de la gestión del cambio climático, sino de todo un entorno que debe también mejorarse para lograr esas transformaciones. Y siempre pensando entonces en la inclusión social, la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la gobernanza, es decir, elementos claves para las decisiones que hay que tomar, porque al final esto nos lleva entonces a tener que repensarnos en decisiones que no siempre van a ser las que tengan las mejores apreciaciones por parte de muchos grupos detrás, digamos, de todo lo que sería precisamente este desarrollo. Me regalas la siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la construcción de esta estrategia de largo plazo, pues tenemos que ver que eso es a lo que le tenemos que pegar, a esas trayectorias. Cuando se hizo la modelación de lo que sería una estrategia de carbono neutralidad para el país, aquí se reconoció más o menos que teníamos alrededor de 500 posibles escenarios. Y entonces dentro de esos 500 posibles escenarios había que empezar a tomar decisiones. ¿Cuáles son los escenarios más adecuados? Escenarios, perdón, donde lo que se hace es modelar en el tiempo, por ejemplo, decisiones como ¿qué pasa si yo electrifico toda la movilidad? ¿Qué pasa si yo dejo una porción de fuentes fósiles dentro de mi matriz energética? ¿Qué pasa si yo promuevo solamente en un porcentaje, por ejemplo, una transformación de un sector como el sector de ganadería? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo dejo o queda remanente una porción de deforestación, digamos, dentro del país como parte de esa problemática ambiental? Decisiones de esa naturaleza se empiezan a considerar en términos de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de estos modelos. Y en este caso lo que nos lleva entonces es que esta debiera ser esa ruta óptima, es decir, al 2030 conectarnos con un escenario que ya hemos planteado, es el 51%, donde ya Colombia dice, yo llego a un máximo de 169.4 millones de toneladas de CO2 como emisión, solo para que nos hagamos referencia del ejercicio, de la cifra. La proyección de la NDC para el 2030 nos indica que Colombia estaría de no hacer nada, es decir, de seguir con una condición tal cual veníamos hasta antes del Acuerdo de París, sin modificar hábitos de consumo, sin movernos hacia la transición energética, sin movernos hacia la electrificación del sector transporte, por ejemplo, sin movernos en términos de sostenibilidad en los diferentes sectores productivos, sin reducir la deforestación, las emisiones del país avanzarían hasta una cifra cercana a los 345 millones de toneladas. Hoy día, digamos, esa misma línea de proyección nos lleva a que las emisiones más o menos al año 2020 están por el orden de los 290 millones de toneladas de CO2. En términos de esos inventarios nacionales de gases de efecto invernadero a los que hacía referencia la profesora Adriana, donde decía, es que el país hace un ejercicio de construir un inventario de emisiones, pues es básicamente eso, recoger todas las actividades y cuantificarlas en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ese es el inventario. Entonces, este nos pone aquí el referente. Entonces, si estamos hablando de que eso es lo que se esperaría en términos de nuestras emisiones si no hacemos nada, veamos cuál es la magnitud de ese cambio que hay que hacer para que esta tendencia empiece a bajar y nuestras emisiones empiecen a disminuir. ¿A qué niveles? A más o menos lo que hablábamos, 169.4 millones de toneladas como techo máximo en el 2030, en línea con la NDC, y de ahí en adelante una tendencia que se debe mantener para que las emisiones en el 2050, las emisiones de Colombia, no pasen de los 50 millones de toneladas. Y hay una pregunta, alguien alguna vez nos decía, pero venga, ¿por qué las emisiones, por qué 50 millones de toneladas? Es que deberían ser cero esas emisiones brutas en 2050. Y ahí la respuesta es que esto es imposible. Una emisión cero bruta en 2050 es imposible. Siempre va a haber algo de remanente de emisiones de gases de efecto invernadero que no se van a poder reducir. Por más eficientes que seamos, no vamos a poder reducirlas. Siempre va a haber un remanente. Pero entonces ese remanente debe ser lo menos posible y por eso lo tasamos entre 20 y 50 máximo millones de toneladas de CO2. Pero como nosotros no estaríamos satisfechos con dejar ese remanente de emisiones ahí, lo que tenemos que hacer entonces es bajarlo al máximo y empezar a buscar cómo logramos entonces generar esos ejercicios de captura de CO2 que lleguen a esa equivalencia para lograr ese neto cero. Y ahí vuelvo y digo, encontrando sí nuestra carbono neutralidad como país. Y entonces, bajo esas dos aproximaciones, me regalas la siguiente. Es que nosotros tenemos que avanzar. ¿Avanzar en qué sentido? Pues en una estrategia, un plan. Esto, como les decía, como no hay una única, no hay un consenso frente a lo que es un desarrollo sostenible bajo en carbono, pues acotémoslo en lo que para nosotros como país es una estrategia de largo plazo, una estrategia orientada a la carbono neutralidad y a la resiliencia. Me regalas la siguiente. Entonces, lo primero a tener en cuenta, porque también es una de las grandes dudas que surge cuando se diseñan este tipo de instrumentos, y es, uy, un momento, es que eso se volvió
jurídicamente vinculantes, que a mí con eso me van a castigar. Y hay una diferencia. El objetivo de ser carbono neutrales al 2050 fue refrendado a través de la NDC, de esa meta que Colombia se pone al año 2030, a través de ese instrumento que es la contribución nacionalmente determinada. Ahí es donde dice que Colombia va a ser carbono neutral 2050, es decir, el objetivo, la meta que tenemos al 2050 es obligatoria, es jurídicamente vinculante a través de ese instrumento. Es decir, Colombia ya se comprometió a ser carbono neutral en 2050. La estrategia, en este caso, este instrumento es más una estrategia de carácter aspiracional, no vinculante. Es decir, las trayectorias que se proponen en el caso particular nosotros, y ahora lo vemos, lo hemos definido, lo hemos llamado las apuestas. Las apuestas para que, de Colombia para alcanzar la carbono neutralidad son una propuesta que se pone sobre la mesa entre muchas otras que habrá, pero es una propuesta que se construye con todo el rigor técnico, con todo el rigor científico y sobre todo con todo el ejercicio participativo, colaborativo y de co-construcción que hay detrás. Entonces, nosotros ponemos es una estrategia de carácter aspiracional. ¿Que le queda a quién? A las generaciones futuras, a los gobiernos futuros, queda como una hoja de ruta para que los tomadores de decisión que vienen de aquí en adelante tengan un referente de cómo poder avanzar en esa construcción o en ese logro de la carbono neutralidad. Y en este caso, entonces, nuestra estrategia se vuelve es un referente de cambio que mínimo. Es decir, esto es lo mínimo que uno esperaría que se haga de aquí en adelante, particularmente en el post-2030, para alcanzar esa carbono neutralidad. ¿Cuántos gobiernos faltan de aquí al 2050? Estamos hablando de 8, 9 gobiernos, tal vez. Entonces son referentes importantes que se colocan desde este momento para que los tomadores de decisión futuros empiecen a ver cómo debe ser o cómo deben pensar el país en términos de cambio climático para alcanzar esa carbono neutralidad. Y es muy importante que tengan en consideración que esto se basa en proyecciones de descarbonización, es decir, hay un rigor técnico detrás, no es un simple referente de decir, perdón la expresión, el dato de me saqué el dato bajo la manga y apareció una cifra y ya, no, aquí hay un rigor técnico detrás que a partir de esas modelaciones establecen cuáles son esos posibles caminos. ¿Cuál fue el software que se utilizó para esto? Se utilizó el software GCAM. Es un software especializado en proyecciones de emisiones y se trabajó de una forma bastante particular. Se proyectaban los escenarios, pero siempre el resultado debía ser carbono neutrales en 2050. Entonces volvíamos a un escenario de atrás hacia adelante. Es decir, si yo estoy cero acá, cero neto en mis emisiones acá, ¿cuál es el posible camino que debo seguir? ¿Cómo me debo devolver para conectarme con el momento en el que estoy hoy día en Colombia, ¿cierto? Pasando en 2030 con nuestras emisiones proyectadas de 169 millones y a partir de esos caminos empezar a establecer para las diferentes acciones que están allí propuestas alternativas, decisiones, metas y objetivos. Y así fue como se construyó y es la forma, digamos, en que nosotros encontramos esas recetas, llamémoslo así, para construir una estrategia de largo plazo. Me regalas la siguiente. Entonces, dentro de esto, lo que tenemos nosotros como referente, en términos de lo que pasaría, digamos, en este caso, en avanzar con esto, pues, ¿qué implica o qué se requeriría para poder entonces hacer o lograr esas transformaciones profundas? ¿Me das la siguiente diapositiva? Eso. Entonces, ¿qué conlleva eso? ¿A qué nos conduciría a poder tomar esas decisiones? Y me das la siguiente. Y aquí algo muy importante, hablamos de transformaciones profundas, estos no son cambios ligeros, aquí no estamos hablando simplemente de una medida sencilla que afecte a una pequeña porción de los actores dentro de un sector o que genere una modificación mínima en la tendencia o en lo que sería el desarrollo de un sector. Aquí estamos hablando de unas transformaciones profundas que hay que hacer en ciertos elementos porque estamos hablando desde repensar nuestra economía, repensar nuestro desarrollo siempre pues con esa visión de carbono neutralidad y resiliencia. Simplemente 3 ejemplos para que nos hagamos un poco la idea de esto. Yo tengo que modificar las decisiones, tengo que tomar decisiones en términos de desarrollo pensando en que si yo no hago nada me voy a estar gastando más o menos entre 4 y 4.5 billones de pesos al año por costos asociados a cambio climático. Entonces ahí ya de entrada yo estoy viendo es una magnitud en términos económicos del problema. Es decir, veámonos, simplemente hagamos referencia a cuánto es, por ejemplo, la reforma tributaria en términos económicos y veamos aquí la magnitud del costo asociado al cambio climático en este momento y que es un valor
que en la medida que la temperatura vaya aumentando, los impactos del cambio climático también son más fuertes y por ende es una cifra que puede ir aumentando. Ese costo asociado a la no acción va a costarle más al país. Y ahí la importancia de movernos, de tomar decisiones y sobre todo de movilizar esa acción climática ya. Me regalas la siguiente. Otro referente importante. En este caso, cuando hablamos de la estructura macroeconómica actual del país y los cambios necesarios precisamente para poder movilizarnos hacia la carbono neutralidad, tenemos que pensar en las decisiones de una manera estratégica. Nosotros no podemos seguir pensando en que el cambio climático solamente es un costo, reducir emisiones es un costo. Al contrario, nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad para la generación de nuevos ingresos y la oportunidad para un crecimiento económico. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, podemos abordar temáticas nuevas como la bioeconomía, la economía circular, infraestructura resiliente, todo lo que es la modernización y tecnificación de los sectores. Es decir, hay unas oportunidades importantes detrás. Lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad, de pensar en el costo y centrarnos ahí y quedarnos limitados en un pensamiento simplemente en que a mí solo me cuesta y no veo las oportunidades en términos de desarrollo. Pero entonces poder pasar de ese escenario de costo a un escenario de ingreso, pues va a implicar todo un cambio en la mentalidad de las personas. Esto no es algo muy sencillo que simplemente de un día a otro todos amanecimos con el chip diciendo es que aquí estamos en un mundo lleno de oportunidades en términos de alcanzar la carbono neutralidad. Esto va a implicar unas decisiones importantes, por ejemplo, todo lo que es la transición justa de la fuerza laboral. Digamos, esos son cambios que van a implicar, o van a tener unos impactos importantes y hay que entonces también preparar estrategias para que esos impactos sean lo menos posible. Cuando hablamos de transición justa de la fuerza laboral, por ejemplo, es que puede haber cambios en algunos sectores que impliquen que esos sectores tengan que básicamente cambiar toda su estructura operativa. En algunos casos, algunas actividades deberían desaparecer. Esto, pues, obviamente estaría conectado con una pérdida de empleo. Es decir, claro, si yo desaparezco esta actividad de esas personas, ¿qué van a hacer? Entonces, yo tengo que desarrollar una estrategia para que simplemente, en el momento en que yo saco de circulación una actividad, inmediatamente la tengo ya cubierta o la he reemplazado con una nueva actividad orientada al desarrollo bajo carbono. Entonces hago una transición de la fuerza laboral, pero esa transición implicará entonces modernizar, capacitar, educar, construir capacidades, es decir, todo un desarrollo que nos permita hacer una transición adecuada desde unas actividades que son altamente emisoras de gases de efecto invernadero hacia unas nuevas actividades ya de bajo desarrollo. Y eso lo vamos a ver dentro de estas apuestas. Y me regalas la siguiente. Otro ejemplo importante nos habla también en términos de los ahorros económicos, es decir, si nosotros nos movemos hacia lo que es la carbono neutralidad, esto nos estaría llevando ¿a qué? A asumir cambios en procesos, a asumir cambios en conductas, a asumir cambios en nuestros hábitos. Estos hábitos, por ejemplo, pueden llevarnos a lograr ahorros, pueden llevarnos a lograr nuevos ingresos y todo esto se va a ver reflejado, por ejemplo, en términos económicos. Entonces, aquí simplemente para poner una referencia, si nosotros hablamos que empezar a adoptar modelos de eficiencia energética orientados hacia esa carbono neutralidad, eso permitiría lograr ahorros entre 4.000 y 5.000 millones de dólares al año en factura energética total. Estamos en términos macro, ¿no? Aquí no estamos hablando de la factura de cada uno de nosotros, estamos hablando en los agregados. Y este es el tipo de aproximaciones de lo que se ha visto, es decir, si nosotros, de lo que se ha modelado, si nosotros logramos esos cambios, pues estaríamos entonces ya apuntándole a unos ahorros económicos importantes que pueden llegar a cubrir no solamente los costos de los impactos del cambio climático, sino también generar un modelo donde esto se retroalimenta a partir de esa generación de ingresos y puede desarrollar nuevas acciones. Entonces, eso, por ejemplo, también es importante tenerlo en cuenta dentro de estos procesos. Me regalas la siguiente. Y entonces aquí ya nosotros avanzaríamos hacia lo que sería de forma específica, llamémoslo así, las 9 apuestas que hemos planteado en materia de carbono, neutralidad y resiliencia. Los objetivos, esas metas, esos caminos, esas trayectorias. Cuando se habla de estrategias de largo plazo, normalmente en el argot popular, digámoslo así, o en los espacios especializados en carbono neutralidad y en este tipo de instrumentos, se habla de las trayectorias. Y entonces, ¿cuáles son esas trayectorias? Me regalas la siguiente. Y es esto. Estas son las apuestas que ha definido el país a partir de su estrategia de cambio climático, de su estrategia de carbono neutralidad al 2050.
9 apuestas para lograr ser carbono neutrales en 2050, para encontrar ese equilibrio tan sencillo que hablábamos de bajo mis emisiones, aumento mis absorciones y llego a ese neto cero, que en el escenario ideal debiera ser así, ¿no? Bajamos al máximo nuestras emisiones, aumentamos nuestras absorciones y además de ser carbono neutrales nos fuimos más para arriba y logramos un balance positivo. Y ese es el objetivo también, no solamente quedarnos en la carbono neutralidad, pero pues para efectos acá estamos en un espacio hablando de carbono neutralidad. Entonces, estas son las 9 apuestas. 9 apuestas que recogen una visión tanto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, irnos por la senda del desarrollo bajo en carbono, y por otro lado de la construcción de la resiliencia, es decir, mejorando la capacidad adaptativa, esa capacidad de respuesta a los escenarios climáticos. Y son 9 apuestas que recogen diferentes elementos que son estratégicos. Y muy importante, siempre se van a mover en el marco de unas acciones transversales que son las que vemos abajo y se conocen como los medios de implementación, donde lo que tenemos allí son los referentes, es ese marco de trabajo que tenemos que construir, que independientemente de la apuesta va a aplicar. Entonces aquí tenemos que hablar de marcos normativos, tenemos que hablar de unos arreglos institucionales, tenemos que hablar de todo un ejercicio de planificación y ordenamiento, todo el tema de educación, sensibilización y participación, fortalecimiento de capacidades, ciencia, tecnología e innovación como la base de cualquier estrategia de cambio climático. La ciencia, la educación son fundamentales si vamos a hablar de estrategias en materia de cambio climático y sobre todo pensadas en el mediano o en el largo plazo. Toda la estructura de financiamiento, es decir, aquí se van a requerir recursos. Si bien son modelos que están planteándose para que generen una sostenibilidad, pues hay que tener en cuenta que esto va a requerir un financiamiento de base, un financiamiento como punto de entrada, todo lo que es la gestión de riesgo de desastres, precisamente en ese reconocimiento de esos impactos asociados al cambio climático que van a seguir avanzando, van a seguir dándose en el tiempo y sobre los cuales tenemos que prepararnos. Entonces hay que pensar en esa gestión del riesgo precisamente, tanto de desastres como de transición climática. Y muy importante, esos enfoques, digamos que empiezan a tomar una relevancia muy importante en cualquier decisión en materia de cambio climático. Enfoques diferenciales, enfoques orientados a la igualdad o la equidad de género, la equidad intergeneracional, el reconocimiento de la diversidad que existe en los diferentes ámbitos sociales, digámoslo así, dentro del país, y eso debe también estar aquí reflejado. Entonces, no puede ser una estrategia ajena a esas nuevas condiciones sociales que existen en los países, y en el caso particular de Colombia, pues entonces aquí tenemos que verlo reflejado en esa igualdad de género, en esos otros elementos que empiezan a ser relevantes. Entonces, veamos rápidamente cada una de estas apuestas. La primera apuesta, la primera está relacionada con ¿qué? Fortalecer los procesos de creación de conocimiento climático como uno de esos elementos estratégicos, es decir, en este caso, cualquier decisión, cualquier política, cualquier pensamiento en materia de desarrollo a nivel nacional debe hacerse considerando precisamente ese conocimiento en cambio climático, es decir, el cambio climático debe estar inmerso como un elemento clave para las tomas de decisión. Aquí, en este momento, las decisiones actuales y las decisiones futuras. Y las opciones de transformación pueden ser cuáles, por ejemplo, que en este caso todo lo que es el monitoreo climático y la transformación digital, es decir, movilicémonos hacia las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Hoy día la tecnología viene avanzando y nos da unos elementos supremamente importantes para poder tomar decisiones. Entonces aquí es importante cómo empezamos a incluir toda esa tecnología, esa revolución tecnológica que tenemos dentro de estas decisiones. Todo el tema de educación, formación y sensibilización en cambio climático, buscando que fortalecer capacidades, que cada vez haya personas más capacitadas, con más conocimientos y que puedan tomar entonces mejores decisiones en materia de cambio climático. El cambio climático antes es un problema relativamente nuevo, si lo vemos en un horizonte que más o menos hace unos 16 años es que empieza, 15, 16 años, empieza a ser relevante en la agenda nacional. Si nosotros vemos, el cambio climático estaba concentrado, el conocimiento en un grupo muy pequeño, esto tiene que ampliarse. Y en virtud de ese ampliamiento, de esa ampliación, perdón, es que nosotros proponemos estas apuestas. ¿Para qué? Para empoderar actores para la gobernanza social y participativa, que sean las comunidades las que tengan elementos para direccionar precisamente esa toma de decisión,
todo el tema del conocimiento del riesgo para la prevención y el manejo del mismo, y una transición en este caso hacia una resiliencia climática. ¿A partir de qué? Pues de entender cómo son estos modelos. Algunas, me regalas la siguiente, algunas de las metas, por ejemplo, en el marco de esta apuesta número 1, que estarían en la siguiente. Estarían orientadas, por ejemplo, ampliar y fortalecer el conocimiento climático. ¿Qué nos puede traer al año 2050? Pues primero, un país, que el 100% del país tenga redes de información hidrometeorológica y climática articulada, en este caso con los procesos de planificación y gestión. Es decir, que si cualquier territorio va a tomar decisión en un plan de desarrollo, por ejemplo, tenga la información de su territorio, tenga la información en términos hidrometeorológicos y de cambio climático, o en materia climática, para poder ser asertivo en esas decisiones. Por ejemplo, que mínimo el 80% de las empresas incorporen dentro de su planeación estratégica los costos asociados a esa transición climática. Es decir, que los sectores, el mismo sector privado, las empresas ya entiendan su rol dentro del cambio climático, ya sea para contribuir a la reducción de emisiones o que sepan cómo los afecta el cambio climático. Si yo soy una empresa del sector agroindustrial, pues lo mínimo que debo conocer es qué está pasando en materia de cambio climático para que mi producción no se vea afectada y por ello pues eso no impacte de forma negativa a la economía y el desarrollo del país. Entonces ahí es donde estamos hablando de esto. Tenemos la siguiente apuesta, la apuesta número 2, orientada a la gestión integral de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, y aquí es reconocer esos activos estratégicos del país en esta segunda apuesta. ¿A través de qué? Manejo sostenible, todo el tema de la reducción de la deforestación y la degradación de ecosistemas, también mejorando en procesos de la gestión, en este caso integral del suelo, también la gestión integral del agua como parte fundamental, un activo estratégico que es el agua, pues que tengamos esa seguridad hídrica en el tiempo, y un sistema nacional de conservación, pues precisamente orientado y articulado con ese desarrollo del sector agropecuario. Alguien mencionaba en el panel anterior, hablaba precisamente de ese impacto en términos de las emisiones que vienen desde el sector LULUCF, lo que es el cambio de uso del suelo. Entonces, si estamos viendo que en Colombia más del 50% de las emisiones del país dependen de lo que está pasando en el sector, en ese cambio de uso del suelo, donde ahí pues, se destaca el tema de la deforestación y también todo lo que ocurre en el sector agropecuario, pues ahí tenemos que empezar a tomar decisiones, y precisamente por eso desde esta apuesta es fundamental que esto aparezca como uno de esos elementos centrales. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos objetivos? Pues mantener una deforestación neta cero al 2030 y que se conserve esa tendencia hasta el 2050. Por ejemplo, más del 50% de los bosques bajo programas de conservación, es decir, que garanticemos que nuestros bosques están protegidos. En este caso también a través de que todo un ejercicio de restauración ecológica de ecosistemas que nos lleven a lograr precisamente esas absorciones, esa captura de CO2, en este caso, pues al 2050, con unas metas claras o unos objetivos claros de qué queremos, para entonces lograr absorciones del orden incluso de esas 20 millones de toneladas de CO2 por año que hablábamos en términos de lograr ese equilibrio, y que debieran ser mucho más, ¿no? Y también, por ejemplo, esa restauración ecológica, pues en términos ya de garantizar toda la funcionalidad de los ecosistemas estratégicos que tenemos como país, por ejemplo, en términos de esas conexiones. La apuesta 3, orientada a la producción y consumo sostenible, básicamente ser innovadores e incluyentes en nuestro desarrollo económico. Entonces aquí optar por la economía circular, la bioeconomía y los negocios verdes como una nueva fuente de generación de ingresos, todo lo que es ya incluir criterios de sostenibilidad como parte integral de la toma de decisión. Lo mencionaba la profesora Adriana, por ejemplo, que ahora los productos vienen con el sellito allí de huella de carbono o certificado de carbono neutro. Esos son criterios de sostenibilidad para la toma de decisiones, orientar la decisión hacia aquellos bienes, productos, servicios o acciones que generen un menor impacto ambiental y sobre todo generen un impacto social positivo. Y pues básicamente estilos de vida sostenibles. Y aquí estamos hablando de cambiar la mentalidad, cambiar los hábitos en términos alimenticios, de vivienda, movilidad, de ocio, es decir, todo lo relacionado ya con ese contexto de las personas. Entonces ahí empezamos a manejar de una manera muy importante esa nueva orientación hacia esos cambios en los modos de vida de las personas. La siguiente, y ahí lo que tenemos es pues básicamente algunos ejemplos, y es por ejemplo que el 45% de los empleos del país al 2050 sean empleos verdes, empleos relacionados con esa bioeconomía y con esos nuevos negocios ambientalmente amigables.
que no haya informalidad laboral, pues precisamente esto se conecta con otros objetivos ya mucho más amplios como los de la OCDE, y en este caso también pues seguir en esa lucha de reducción de la pobreza, también en este caso que se pueda migrar la fuerza laboral hacia actividades mucho más cercanas a la carbono neutralidad. Entonces, que si el sector de energía se modifica desde lo que es el uso de los combustibles fósiles hacia las fuentes no convencionales de energía renovable, pues entonces empezar a capacitar a las personas en el país en lo que son las fuentes no convencionales de energía renovables, porque hacia allá se va a orientar el empleo. Lo mismo, por ejemplo, en la movilidad. Ok, es que hoy día prima la movilidad a partir de combustibles fósiles, pero si a futuro vamos a tener es la movilidad eléctrica, entonces tenemos que capacitar a las personas y generar todo un flujo de actividades y de acciones orientadas más hacia la movilidad eléctrica, porque ahí es donde va a estar la fuente de empleo y la fuente de desarrollo a futuro. Y así es como se va pensando esto. La apuesta 4 orientada hacia esa transición justa de la fuerza laboral y la mejora en la calidad de vida, así como la inclusión social en todos de los diferentes grupos dentro de todos estos procesos, pues aquí básicamente es adaptar la oferta educativa para ir preparando a las personas hacia esa nueva visión de carbono neutralidad, pues toda una estrategia nacional de transición justa que debe desarrollarse. También en este caso la creación de las condiciones adecuadas, es decir, no solo es crear una estrategia, no solo es hablar de transición justa, sino esto requiere preparar a las empresas, preparar nuestra institucionalidad para ello también, y pues a invertir e incentivar todo lo que es la creación de los empleos verdes, que sigan siendo la fuente principal en este caso. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos aquí, tenemos que el país alcance tasas de aprovechamiento en términos de economía circular. Estas son propuestas, como les digo, esto es aspiracional, hacia allá deberíamos llegar, que la bioeconomía sea o pese por lo menos en el 20% del PIB nacional. Esto es todo un desafío, pero digamos que aquí estamos repensándonos, volviéndonos a estructurar en términos de desarrollo, que entre el 50 como mínimo en la mitad de los hogares colombianos, en este caso, tengan una clara indicación de criterios de sostenibilidad entre sus hábitos de consumo, que la mitad de los colombianos en este caso tomen decisiones basándose en la carbono neutralidad. Por eso es tan importante estas estrategias. La apuesta número 5, pues habla ya del desarrollo rural, entendiendo la importancia de nuestro campo, la importancia de esos ecosistemas estratégicos como son los rurales, los marino-costeros, y sobre todo diferenciándolos en términos de lo que cada uno de ellos brinda como resultado, como en este caso dentro de sus mismas particularidades. Entonces aquí, por ejemplo, un desarrollo rural basado en los servicios de esos ecosistemas, la capacidad de adaptación como el elemento central dentro de estas acciones que se puedan desarrollar allí, aumento de la capacidad adaptativa a partir de paisajes productivos y regenerativos, básicamente estos son todos esos procesos de restauración que podamos hacer, sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono, una acuicultura creciente y sostenible y baja en carbono, es decir, todo lo que cabe dentro del sector agropecuario pensado de una manera sostenible, con prácticas de conservación, con prácticas mucho más amigables con el medio ambiente y pensando entonces también, ¿por qué no en potenciar en este caso dentro del país esa gran estrategia a partir de ese potencial forestal que tiene Colombia? Si bien en algunos casos se orienta mucho hacia el potencial que tenemos como país, por ejemplo, en términos de las fuentes fósiles, ¿por qué no empezar a explorar y explotar de forma sostenible ese potencial forestal que tenemos? Entonces, algunas de las metas que se plantean en esto, máximo en este caso, es cambiar el uso del suelo, en este caso entre un 40 a un 50%, estamos hablando de alrededor de 5.4 millones de hectáreas, donde se buscaría migrar a un modelo de sostenibilidad. Por ejemplo, empezar a adoptar tecnologías innovadoras en algunos sectores, como puede ser el de la ganadería bovina, en este caso, liberando así muchas áreas de suelo al ser más eficientes en términos de la cría del ganado, pues el lanzamiento del ganado, estamos también dando la posibilidad de que se liberen hectáreas que pueden utilizarse, por ejemplo, para plantaciones forestales, para esa nueva economía forestal. Entonces, ahí también eso nos lleva a repensarnos con este tipo de metas y apuestas. Pero ahora es la siguiente. La apuesta 6 ya está orientada no a la ruralidad, sino a las ciudades, a lo urbano, reconociendo que el desarrollo urbano es fundamental. Allí tenemos la mayor concentración de personas. Entonces, estamos hablando de todo un modelo de orientación hacia el desarrollo urbano, pues básicamente desde una planeación o una planificación adecuada, en este caso también, pues implementando modelos de gestión integral de residuos, toda una gobernanza
pensada en la movilidad, es decir, es uno de los mayores impactos que tenemos en términos de cambio climático, todo el tema de la edificación y la construcción sostenible, eficiente, la generación de energía o la autogeneración de energía desde las ciudades, también como otra respuesta importante, los sistemas de movilidad pues, que estén pensados para ser mucho más eficientes y logren en las ciudades reducirse esos impactos en términos de emisiones precisamente por la movilidad y algo muy importante, un enfoque ahora dado hacia las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, encontrar ese equilibrio, esa reconciliación entre las ciudades y la naturaleza, porque la naturaleza nos puede brindar unos insumos supremamente importantes, unos beneficios importantes hacia las ciudades y entonces hay que reconocer eso. Entonces, a partir de que regenerar, restaurar y ampliar ese capital natural dentro de las ciudades. No pensar la naturaleza siempre como lo rural, sino pensémoslo ahora dentro de las ciudades. Y esto nos lleva a metas como estas. 100% de las ciudades incrementen cantidad, calidad y funcionalidad de su infraestructura verde y sean o estén orientadas hacia la construcción sostenible. Por ejemplo, llegar a esquemas de basura cero al 2050, donde todos los residuos se gestionen bajo un modelo de economía circular y no haya disposición de residuos. También una participación, por ejemplo, en términos del transporte activo, transporte compartido, la micromovilidad en las ciudades. Esto implicaría repensarnos, por ejemplo, pensando en que en lograr una reducción en el kilometraje, digamos el BKT, que es el kilometraje por vehículo, de movilidad por vehículo, que se reduzca hasta en un 30% a través de que de un desarrollo orientado al transporte. Entonces yo puedo pensar la ciudad para que la ciudad se reorganice pensando en ser más eficiente en el transporte para reducir los desplazamientos, reducir las emisiones. No solamente es pensar es que hay que cambiar el vehículo, hay que cambiar el combustible. También la planificación juega un rol clave en esto. Me regala la siguiente. La apuesta 7, reconocer la importancia de la matriz energética, entonces hay que diversificar nuestra matriz energética, pensar en este caso en cómo logramos reducir nuestra vulnerabilidad de los sistemas energéticos. Recordemos que Colombia es un país altamente dependiente del agua para generar energía. Entonces hay que pensar en un modelo de protección de nuestros ecosistemas estratégicos, nuestras cuencas hidrográficas abastecedoras de agua, no solo para la población, sino también para garantizar el suministro energético frente a los nuevos escenarios climáticos. Entonces ahí hay que pensar en esos nuevos servicios ecosistémicos que puede haber dentro de estas cuencas hidrográficas estratégicas, pensando en esa seguridad hídrica. También pensar en modernizar o tecnificar o apropiar la tecnología para la distribución de la energía, entonces empezar a hablar de la gestión automatizada de redes, redes inteligentes, redes, por ejemplo, que en la transmisión de energía se reduzcan al máximo las pérdidas y se optimice lo más posible el uso de la energía, las fuentes renovables no convencionales también como otra alternativa dentro de este proceso. Y algo muy importante, sé que en muchos casos siempre se dice, no, es que vámonos al 100% de fuentes renovables, pero por garantía, digamos, en este caso, en términos de poder dar una tranquilidad de que va a haber siempre energía eléctrica, pues en el caso particular donde queden plantas que funcionen, por ejemplo, con combustibles fósiles, pues pensar que esas plantas, sus emisiones, por ejemplo, incluyan entonces, sean controladas a partir de tecnologías, por ejemplo, de captura y almacenamiento de carbono. Es decir, que si yo mantengo una planta de energía eléctrica a base de combustible fósil, lo mínimo es que esa planta tenga también una neutralidad de carbono. Entonces ahí estamos viendo que ya no solo es pensar neutralidad al nivel macro, sino esto hay que llevarlo a los niveles micro. En términos de meta, entonces esto nos lleva a que, por ejemplo, que la electricidad sea el energético del 2050, es decir, que todo lo orientemos hacia la electrificación, pues pensando en poder tener una matriz de generación de energía por fuentes renovables, que el consumo de energía del país mínimo, el 60% sea de electricidad en términos energéticos, y que cualquier energético que no se pueda o cualquier uso energético, perdón, que vaya a estar asociado a uso fósil porque no se pudo electrificar, pues esté ya sea con tecnología de bajas emisiones o tenga un ejercicio de neutralidad de carbono. Entonces esto se hace, por ejemplo, si yo no puedo electrificar un uso energético, pues ¿por qué no pensar en fuentes, digamos, en fuentes energéticas diferentes como puede ser el hidrógeno o algún combustible alternativo o un biocombustible? La siguiente. En la apuesta 8, en este caso, estamos hablando ya de la movilidad, entonces todo el repensar la movilidad y la infraestructura necesaria para garantizar pues que esa movilidad esté orientada hacia la sostenibilidad, y entonces aquí empieza a haber toda una serie también de opciones de transformación, transporte que no dependa de combustibles fósiles, entonces puede ser migrar a nuevos combustibles, por ejemplo, esto también aplica mucho al transporte aéreo,
con nuevas tecnologías que reduzcan esas emisiones. Y cuando hablo de tecnología puede ir desde el mismo equipo de combustión hasta los nuevos combustibles o los biocombustibles que se puedan usar allí. También el desarrollo y fomento de nuevos modos de transporte, es decir, nosotros nos hemos centrado en un modelo de transporte, por ejemplo, de carga, a través de camiones, de vehículos. ¿Por qué no pensar en tener unos medios alternativos de transporte de carga en el tiempo? También toda la modernización de la infraestructura, pues para que sea mucho más inteligente, mucho más óptima y propenda, digamos, en este caso, por reducir emisiones o responder mejor a los desafíos climáticos. También, por ejemplo, todo el tema de hacer un ejercicio correcto, en este caso de circularización de la tecnología, es decir, las tecnologías obsoletas, saquémoslas de servicio y traigamos nuevas tecnologías al proceso. Esto nos llevaría a metas como las que se plantean en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, objetivos como cuáles. Al 2040, como les digo, estos objetivos son aspiracionales para poder pensar en ser carbono neutrales. Por ejemplo, que todos los vehículos sean cero emisiones a partir de 2040. Ese debiera ser uno de los objetivos. Otro, por ejemplo, que alrededor de 20 millones de vehículos en todos los segmentos del transporte sean de cero o bajas emisiones, en este caso. También que se desarrolle todo un ejercicio de otros modos de uso del transporte, como los modos férreo y fluvial, donde, por ejemplo, esos nuevos modos de transporte atiendan a más del 40% de la demanda de transporte, por ejemplo, y eso nos hace ser mucho más eficientes, mucho más efectivo. Y cuando digo el transporte, puede ser el transporte de pasajeros y de carga, es decir, pensar en optimizar mucho más ese ciclo. Me regalas la siguiente. Y la última apuesta, que está relacionada en este caso con qué, con incrementar la capacidad de adaptación y la reducción del riesgo a partir del reconocimiento de esos escenarios climáticos. En este caso, pues entendiendo que el clima va a variar, es ya un hecho, es una realidad y que tenemos que prepararnos frente a esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo conectamos todo el ejercicio de control de la salud pública con estos nuevos escenarios climáticos? También potenciar los beneficios o los co-beneficios en términos de salud por adaptarnos mejor, es decir, por prevenir una mala adaptación en este caso, y programas de salud orientados precisamente hacia la adaptación al cambio climático y las bajas emisiones. Por ejemplo, para lograr la carbono neutralidad hay que tomar decisiones respecto ¿qué? Al carbono negro. El carbono negro es ese hollín que queda, para hacer el referente, el hollín que queda por el uso de combustibles fósiles. Pues, por ejemplo, si yo reduzco o mejoro la calidad de los combustibles o reduzco el uso de esos combustibles que producen el hollín, estoy, además de contribuir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, traigo como beneficio que, pues en este caso, mejoran las condiciones respiratorias de las personas, menor afectación en términos respiratorios. Y esto, pues, por ejemplo, va asociado con este tipo de metas que tenemos aquí planteadas. Y esto es lo que nos llevaría entonces a esa estrategia. Ya para cerrar, me regalas las siguientes. Hay que avanzar en estos medios de implementación, estos elementos transversales que veíamos, en términos normativos, educativos, ciencia y tecnología, la planificación, el financiamiento, una adecuada gestión de los riesgos climáticos. Me regalas la siguiente. Y esto, digamos, se complementa con lo que sería de forma específica ya hablar en términos de lo que nosotros estaríamos buscando. En este caso, me da la siguiente. Aquí estamos planteando entonces que entre más rápido tomemos las decisiones, mucho mejor. Entre más nos demoremos, mucho más fuertes van a ser los impactos y mucho más difícil va a ser poder pensar en esas transformaciones que hemos hablado. Y es un esfuerzo significativo que no se debe empezar solamente desde el gobierno, no es solamente desde unos pocos actores, es todo un desafío que tenemos que asumir como país. Y entonces esto nos lleva a que ese post-2030, para que sea una realidad, ser carbono neutrales al 2050, nos lleve a una reducción de emisiones adicional en más o menos un 60% a lo que hemos logrado o lo que habremos logrado al 2030. Y que se deba mantener, en este caso, durante los siguientes 20 años, un crecimiento económico orientado al desarrollo bajo en carbono, pero también reduciendo la pobreza, es decir, que sea muy incluyente y que esté pensado de verdad en beneficio de la sociedad. Y me das la siguiente, creo que ya para cerrar. En este caso, entonces, lo que estamos diciendo es un esfuerzo que corresponsable y articulado
como nación. Es decir, aquí no estamos hablando solo del gobierno, no estamos hablando solo la sociedad, no estamos hablando solo las empresas. Aquí estamos hablando que somos todos los que tenemos que trabajar y que esta estrategia queda puesta al servicio precisamente de todos los colombianos como una aproximación para llegar a ser carbono neutrales al año 2050. Creo que eso es todo. La siguiente es ya el agradecimiento. Perfecto, muchísimas gracias a los participantes y pues sobre todo por el espacio para poder compartir este mensaje de carbono neutralidad y esta estrategia que se ha diseñado y sobre la que tenemos un referente importante de trabajo de aquí a los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco Charri Ruiz. Muy importante